100% sostenida por sus televidentes. Esta es SBN. Bienvenidos a Generación de la Cruz. Generación de la Cruz es una producción del Ministerio de Jóvenes Crossfire en Baton Rouge, Luisiana. Ahora con ustedes, el pastor Gabriel Swagger. Qué gusto estar con ustedes. Yo soy pastor Gabriel Swagger y juntamente aquí con pastor Mike Musselrow y Jeremy Boudreaux, capítulo 6. Y como le he mencionado ya muchas veces, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, quiero decir, es una admonición clara del Señor. No hay ningún blanco ni ningún negro con este asunto. Yo le pido a Dios que cuando yo fallezca, si el Señor tarda un poco más, yo quiero que eso esté grabado en mi tumba. 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Así que yo realmente creo que lo que hemos estado discutiendo estas últimas semanas ha sido de beneficio al cuerpo de Cristo. Hay mucha basura que está sucediendo en la iglesia el día de hoy. Muchas modas, muchos planes, muchas cosas que simplemente no son de Dios y están en la iglesia. Y de hecho, bueno, antes de que sigamos adelante, permítame terminar el pensamiento. Tiene que haber alguien que se pare y diga algo al respecto. Ya sea que la iglesia esté de acuerdo o no, ese no es el punto. El punto final es de que Dios nos ha dicho de tomar una postura en contra de todas estas cosas que están sucediendo. Va a haber contrariedad, va a haber buenos cristianos que se van a enojar y que nos van a insultar, va a haber buenos cristianos que no estén de acuerdo con lo que estamos haciendo ni con lo que estamos diciendo. Pero el punto final es de que tenemos la palabra de Dios que nos respalda y nosotros hacemos todo basado en la Escritura. No hay ni una cosa, y yo sé que el pastor Mike puede atestiguar a esto siendo pastor de niños y un maestro de la Universidad Bíblica y aquí en el programa de mi abuela casi todos los días respondiendo preguntas. Todo lo que nosotros hacemos está basado en la Escritura. La Escritura solamente, no Escritura con un poco de mis pensamientos o lo que yo pienso, sino que es la Escritura solamente lo que la Biblia dice. Y con tanto odio que recibimos del pueblo, hay también un poco que sale y dice, estamos de acuerdo. Y nos da gusto que alguien esté diciendo algo. Pero vamos a comenzar nuestro estudio una vez más, 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 14 y 15, el 15 y el 16. Jeremy va a leer el texto y yo voy a leer las notas y vamos a entrar en nuestro estudio. Pero antes de entrar en nuestro estudio, quiero leer unos correos electrónicos después de leer los textos. Solamente acerca de lo que el pueblo ha estado diciendo en el último mes con respecto a nuestro estudio. Así que por favor, 2 Corintios capítulo 6, versículo 15 de la Biblia del Estudio del Expositor. Y lo pueden seguir ahí en pantalla. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Otro nombre de Satanás. ¿O qué parte el fiel con el infiel? Aquellos que hacen profesión de salvación deben decidirse a separarse del mundo. No obstante, es separación y no aislamiento. ¿Y qué pacto tiene el templo de Dios con los ídolos? Dios y los ídolos no pueden mezclarse. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Se refiere a todos los creyentes. Como Dios dijo. Éxodos 29:45, Levíticos 26:12 y Ezequiel 37:27. Habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. El creyente es el santuario del Espíritu Santo, todo hecho posible por la cruz. Vamos el 17 también. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Como dicho, la palabra de Dios enseña muy categórico acerca de separación del mundo, pero no aislamiento. Y no toquéis lo inmundo. Ahora, ¿qué tan claro uno puede ser? Voy a detenerme aquí y decir qué tanta más claridad usted necesita. Este es Jesucristo, este es el Espíritu Santo hablando por Pablo diciendo, salid del medio de ellos y sed separados o apartados. Y después dice, no toquéis lo inmundo, no lo toques. Aléjense de él. Ni siquiera se entretengan pensando en esto. ¿Qué tanta más claridad, iglesia, necesitamos, de acuerdo a la Escritura, que nosotros
debemos de abstenernos de todo lo que es presentado por el mundo para que trate de que meta al mundo en la iglesia. Lea esa frase una vez más. Y no toquéis lo inmundo. Se refiere a cristianos que evitan todo contacto con lo profano de un mundo vanidoso y contaminado. Y yo os recibiré. Al mismo tiempo, si la persona desobedece estos mandatos, el Señor no le recibirá. Ahora, quiero leer esto una vez más. Al mismo tiempo, significa que si la persona desobedece estos mandatos, el Señor no le recibirá. El cristiano puede andar limpio en este mundo solo al evidenciar constantemente fe en la cruz de Cristo para que el Espíritu Santo desempeñe su obra dentro de nuestra vida. Hemos estado tratando estas últimas semanas con respecto a estas 5 preguntas que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dijo. Hemos tratado con 2 o 3, no me acuerdo muy bien, pero bueno, dos de ellas, y vamos a continuar con la tercera, cuarta y quinta, y probablemente la terminemos el día de hoy con el versículo 15 y el 16. Pero antes de entrar en esas preguntas, quiero leer algunos de los testimonios que han estado viniendo y han sido escritos por algunos de ustedes. Y tengo algunos aquí que quiero leer. Y a mí me alegra, como les he dicho, por el ataque que viene a aquellos que toman una postura en contra de lo que está sucediendo. Siempre va a haber muchos más que se levantan y dicen, voy a estar juntamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Saben, hay mucha gente que sabe que cualquier situación que esté sucediendo está mal o lo que se está haciendo en la iglesia, ellos saben que está mal, pero no tienen una voz para pararse y decir algo. Ellos están esperando que alguien que tiene una plataforma, que tiene una voz, ungido por el Espíritu Santo, que tome esa postura, que se pare y que digan algo y ellos estarán de acuerdo. Pero estos son algunos solamente. Querido Pastor Gabriel, por favor, por favor, por favor, sigue predicando la verdad de Dios. El Harlem Shake no le da gloria a Dios. Ese es un fruto de la carne. ¿Dónde está el poder convictivo del Espíritu Santo en sus vidas? La gente el día de hoy piensa que pueden vivir de la manera como ellos quieran y de todas maneras ir al cielo. Hubo un señor que vino hacia mí en la iglesia. Yo no lo había visto ya por muchos años. Me presentó una dama y me dijo que tenían 5 hijos. Y yo le dije entonces que se tenían que casar y él me dijo, ¿por qué? Ahora piensen en eso. Están en la iglesia ellos. El hombre ha estado viviendo con una mujer, tienen 5 hijos y ella dice que tiene que casarse. Y él dijo, ¿por qué? Y yo dije, ¿qué? Están viviendo en fornicación. Yo solamente no puedo creer que la iglesia ha llegado al punto donde se encuentra el día de hoy. Están creyendo una mentira y están siendo condenados. Gracias por pararse con la verdad y yo estoy de parte de ustedes. Y ella es Jenna, yo no sé exactamente dónde es, pero aquí tengo otro y este es de Mike y me dice, yo quería mandarles un mensaje acerca de nuestro grupo de jóvenes aquí en Columbus, Mississippi. Estoy tan orgulloso de nuestros jóvenes porque acaban de regresar de una supuesta conferencia juvenil en Orange Beach, Florida. Gastaron miles de dólares en este viaje, llegaron a lo que supuestamente era un servicio de alabanza y adoración en esta convención. Y todos ellos estaban haciendo este desastre, lo que le estoy llamando de esta manera, porque no merece ningún otro nombre. No merece ningún otro nombre. Nuestros jóvenes se salieron de ese lugar y nunca más volvieron. Ellos dijeron que cuando fueron hacia afuera, había un joven afuera clamándole al Señor por la iglesia. Estoy yo tan orgulloso de ir a una iglesia donde hay un grupo de jóvenes que son llenos del Espíritu Santo y que escuchan la voz de Dios. Y ese es de Mike y muchas gracias por todo lo que ustedes hacen para Dios y para los jóvenes. Y permítame decir esto, por favor. Él estaba hablando acerca de un grupo de jóvenes. Jóvenes, si ellos son instruidos correctamente en el camino de Dios, ellos saben lo que es bien, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ellos no son estúpidos. Ellos no son tontos. Ellos pueden ver lo que es correcto y lo que no es correcto. Si se les enseña por medio de la escritura, ellos pueden saber instantáneamente cuando algo se está haciendo, si es de Dios o si no es de Dios. Y si no son instruidos en la escritura, no lo van a saber. Pero si son instruidos y enseñados la palabra de Dios, yo no sé cuántas personas en realidad han venido a mí durante mis campañas o mensajes o correos electrónicos que me mandan y me dicen específicamente eso que se está haciendo en la iglesia y ellos mismos le dicen al pastor o al pastor de jóvenes que lo que están haciendo está mal. Ahora piensen en eso.
Uno me dijo el otro día, me dijo, Pastor Gabe, nosotros fuimos con nuestro grupo de jóvenes a una conferencia en particular y no era en realidad una conferencia, sino que era un concierto glorificado. Pero dice, todo nuestro grupo estaba ahí y en medio de este concierto había rockeros, raperos y todo ese tipo de luces y humo y todas esas tonterías, pero dice que ellos voltearon a ver a su pastor de jóvenes y les dijeron, esto no está bien. Y el pastor de jóvenes y su esposa les dijo, oh, claro que sí, esto es de Dios. Esos jóvenes dijeron, nosotros no lo pensamos de esa manera, esto no es de Dios, esto es maligno, y se levantaron y se fueron. Dejaron a su pastor de jóvenes ahí y a su esposa sentados ahí. Ahora piensen en esto. Ellos se levantaron y se fueron y se quedaron afuera del auditorio mientras su pastor de jóvenes y su esposa disfrutaron el concierto. Oh, mi Dios. Si los Sí. jóvenes saben que está mal, Señor mío, yo me siento mal por ese pastor de jóvenes y su esposa. Están guiando a sus jóvenes y bueno, gracias a Dios que no están guiando a ellos, pero van a guiar a otros al mismo infierno, porque si ellos no pueden entender aquello que es incorrecto o correcto, que Dios nos ayude. Y esta es otra, esta es de Judy. Y ella es de Carolina del Norte. Y ella dice, gracias hermano Gabriel, dice, mi esposo Reverend Grover Haston Gerald, y yo le adoro al Señor y le doy gracias al Señor por su postura en contra de la maldad que se está llevando a cabo en las conferencias juveniles. Pero estas cosas como el Harlem Shake y toda esa música infernal que se está llevando a cabo, esas actividades, todo lo que usted está mostrando y enseñando acerca de esta cosa demoníaca, definitivamente no es de nuestro Dios Santísimo. El cielo va a estar perdiendo muchos jóvenes a menos que haya un gran mover del Espíritu Santo. Muchas gracias por su denuedo. Nosotros también hablamos en contra de esto con mucho amor. Algunos se enojan y rechazan el evangelio, pero cuando un siervo habla la santidad de Dios, el Señor respalda a sus siervos. Y muchas gracias, aprecio eso mucho. Otro dice, Gabe, nunca desmayes y sigue predicando la verdad. En realidad solamente hay dos religiones, el cristianismo y el satanismo. Sí. Bueno, sí, eso es franco. Identifiquémosles y derrotémosles por la cruz o la espada. Dejemos de mencionar todos los nombres del satanismo porque todos son lo mismo, solamente son una pantalla, pero detrás está el mismo espíritu. Y Pastor Gabe, este es de Judy. Yo estoy aquí sentado escuchando su programa acerca del Harlem Shake. Estoy tan horrorizado de esto y no lo puedo seguir viendo. Ni siquiera puedo creer que hay iglesias que puedan permitir hacer esta basura en ellos. Yo siento que si esto se permite, no es una casa de Dios. Y voy a decir esa declaración una vez más. Judy, si estás viendo este programa ahora mismo, voy a repetir esto. Yo siento, ahora no tienes que sentirlo, es la verdad. Lo que estás diciendo es la verdad. Si esto es permitido, no es una casa de Dios. El mundo está cayendo rápidamente en el satanismo. Está por todo nuestro alrededor, aún nuestro presidente. Yo realmente te doy gracias, especialmente a tu abuelo, el cual he disfrutado durante años por predicar la verdad de cosas que están sucediendo en nuestro mundo. Muchas gracias y que Dios les bendiga ricamente y grandemente. Gracias. Y hermanos, ¿quieren decir algo? No, bueno, voy a leer unos cuantos más. Está bien Este es claro. de Mary. Dice, Ministro Gabriel, me encanta eso, Ministro Gabriel, muchas Ministro. gracias por el evangelio y la enseñanza del Señor Jesucristo. Yo le aplaudo por estar delante de la televisión nacional a favor del evangelio de Jesucristo. Hoy es marzo 10 del 2012. Yo estaba viendo por la televisión esta danza demoníaca y me pregunto, ¿qué es lo que este mundo está pensando? Gracias a Dios por ministros como su abuelo y su padre. Necesitamos más ministerios como este. Dígale al pueblo la verdad si tienen que estar solos haciéndolo. Y eso es lo que Mary está diciendo y ella está correcto en lo que está diciendo. Dios los hace responsables por la verdad del evangelio. Él hace responsable a todo ministro por lo que dicen y por lo que no dicen. Mary, estás completamente en lo cierto. Una de las personas de cámara, bueno, no se preocupen. Ha sido tocado Sintió por el el poder Espíritu. del Espíritu Santo, sintió el poder de Dios cuando yo dije esto, pero bueno, es una diferencia en la alabanza y adoración cuando nuestros hijos danzan en el Espíritu de Dios y uno siente el poder. Es real
y uno puede darse cuenta que está bajo la enseñanza correcta de la palabra de Dios. La danza que se enseñó en esta mañana era estrictamente del diablo. Ahora, yo sé que algunos de ustedes se enojan cuando yo digo esto, pero estas son otras personas diciendo lo mismo. Es estrictamente del diablo. Qué vergüenza a esos líderes que están apoyando este tipo de acción en la iglesia. Dios les bendiga, sigan adelante con esta enseñanza correcta de Jesucristo y que sigan adelante para poder hacer su obra. Muchas gracias por eso y le pido al Señor que yo viva hasta que Dios regrese. Este es de Mark y muchas gracias por su postura en contra de toda esta tontería de el Harlem Dance. Así que a mí me da gusto de que ustedes estén hablando acerca de esto. En San Luis nosotros estamos aquí batallando con diferentes cosas y tal vez esto ya esté aquí también, pero no lo sé. Hay ciertas cosas como encuentros antes de los servicios para poder discutir acerca de qué bromas van a ser los mejores para el servicio y otros pastores diciendo, tal vez yo no sea Jesús, pero yo soy lo más cercano que ustedes van a poder ver. Señor mío. Yo estaba ahí en ese servicio, yo me salí y jamás regresé. Mark, eso es exactamente lo que debiste haber hecho. Gracias por eso, Mark. Y este es el último. Este es de... Bueno, acabo de leer este. Muy bien. Bueno, damas y caballeros, estos solamente son una pequeña cantidad de aquellos que yo recibo diariamente o en estas últimas cuantas semanas con respecto a esta enseñanza que hemos estado llevando a cabo, tratando de ministrarle las últimas cuantas semanas. Yo le doy gracias a Dios, como ya mencioné, siempre va a haber un contraataque, como lo he escuchado de algunos que me ha dicho de que en Twitter yo venía el domingo de la iglesia y estaba yo en mi automóvil antes de entrar. Bueno, estaba a punto yo de irme, estaba yo ahí sentado, a punto de salir del restaurante y estaba viendo yo en Twitter y alguien mandó un mensaje diciendo de que, ¿por qué es que los Swaggarts son tan malos todo el tiempo? Ellos dicen que, bueno, aunque yo no haría esto, dice él, yo siento como que le quiero dar un golpe en la cara a Gabriel Swaggart. Muchas gracias por eso. Aprecio el hecho de que por lo menos está siendo honesto, pero el punto final es de que yo solamente creo que usted está enojado por el hecho de que nosotros estamos hablando de esta situación. Ahora, para que alguien me diga de que me quieren golpear en el rostro por las cosas que yo estoy diciendo, bueno, pónganse en línea, tomen un boleto porque usted no va a ser el primero ni el último. Amén. Pero bueno, de cualquier manera vamos a continuar con el estudio el día de hoy y vamos a seguir con el versículo 15. Bueno, por favor, ustedes opinen y digan lo que tengan que decir en el momento que quieran. Yo no quiero ser el que vaya a hablar todo el programa. Así que, bueno, sigamos adelante. ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Belial? Y bueno, yo digo Belial y algunos dicen Belial y bueno, simplemente es otro nombre para Satanás. ¿Qué acuerdo? Y el pastor Mike habló acerca de esto la semana pasada. Esa palabra acuerdo significa sinfonía. Y esa palabra sinfonía, cuando ustedes van a una sinfonía, a una orquesta, o ven en la televisión o en la radio, o ven a un concierto, van a un concierto, perdón, de cualquier ciudad, siempre y probablemente al principio de la sinfonía usted va a escuchar que todos están entonando. Suena horrible. Bueno, tienen a todos los diferentes instrumentos, todos están entonando los instrumentos y suena completamente horrible. Pero en el momento que ese conductor comienza a tocar esa vara, todo el mundo se calla y comienza él a dirigir la sinfonía, lo que se supone que se tiene que hacer, quién tiene que hacer lo que tenga que hacer. Hay una armonía y un sonido hermoso que sale de ahí. Todos están tocando lo mismo. Todos están tocando de acuerdo. Es hermoso a los oídos. Comienza esto, ¿cómo puedo decirlo? Es algo que la orquesta siempre comienza suave y luego comienza a incrementar y sube y baja. Y con respecto a esa palabra acuerdo significa sinfonía. ¿Qué sinfonía, qué armonía tiene Cristo con Satanás? Ninguna en lo absoluto. Ellos están tocando dos diferentes cosas. La música, a falta de mejor expresión, son dos sonidos diferentes. Dos cosas diferentes. Yo los llevo de regreso y esto me recuerda a mí en la escritura, creo que en el libro de Éxodos.
Creo que es el versículo o el capítulo 31 o 32, si me puedo acordar correctamente, donde el pueblo de Dios estaba parado a las faldas del monte Sinaí y Josué estaba a la mitad de la montaña, Moisés estaba hasta arriba y él se estaba encontrando con Dios, así como Dios le estaba dando los 10 mandamientos. Y así como Josué y Moisés vinieron, y creo que ellos estuvieron ahí ya por 40 días y 40 noches, y cuando ellos bajaban, Josué escuchó música, él escuchó ruido, pero dice que no es el sonar de regocijo, sino que es el sonar de una música, es un sonar de que no reconozco, dice. Y cuando él bajó y comenzaron a ver lo que estaba sucediendo ahí abajo, abajo en la montaña, ellos vieron que ellos estaban alabando y adorando este becerro de oro. Y quiero que veamos esto. Dios y Satanás no se pueden mezclar. Por lo tanto, permítanme ser tan franco como puedo. Ustedes no pueden tomar eso que es inspirado por espíritus diabólicos, comenzado por espíritus diabólicos, manifestado por espíritus diabólicos, le ponen una etiqueta de Jesucristo y hacerlo bien. Esto no funciona de esta manera. Esto que es inspirado por espíritus diabólicos, aquello que es inspirado por Satanás, es hecho para destrucción. Aquello que es inspirado por Jesús, lo cual es inspirado por Dios, es hecho para vida eterna. Así que, ¿cómo es que usted puede unir ambas cosas? Y es lo que exactamente la mayoría de la iglesia está haciendo el día de hoy, tratando de unir al mundo con Jesucristo, tratando de unir, en realidad, para ser honesto, las palabras que son unidas aquí o son usadas aquí, Satanás con Cristo. Usted no puede unir ambas, son opuestas una de la otra. Y en esto, los opuestos no se atraen, significando que no deben de unirse. Pastor Sí, Gabriel, adelante. la iglesia en Corintios fue considerada una de las iglesias más adelantadas espiritualmente. Cierto, sí, sí. Ellos habían crecido, ellos tenían un testimonio que habían crecido en fe. Esta era una ciudad que probablemente era la ciudad más inmoral Una ciudad en el ya Imperio dañada, sí. Romano. En ese entonces era una ciudad de puerto que se dice que han sido correntizados, era un insulto. Y en medio de esto, Dios establece una iglesia y toma la gente de esa sociedad y la llena con el Espíritu Santo. Ahora, estos son salvos llenos del Espíritu Santo y Pablo dice que ellos estaban operando en los dones. Cuando miran la enseñanza del Espíritu Santo, tienen que ir a Corintios. Entonces Pablo Cierto, tenía sí. que traer balance, una enseñanza. Ahora, de nuestros versos ahora, si regresamos al versículo 14, que no nos unáis en yugo desigual, todavía es el mismo concepto de la sinfonía, de la unión. Y Pablo en el griego original dijo, paren de ser. Y Pablo estaba diciendo como imperativo, diciendo, no unáis con ellos, con estos incrédulos. Ya no trates de unir Cierto. a Cristo con Belial. Ellos eran espirituales. Bueno, están pensando, bueno, Sí, yo soy así es, sí. espiritual, yo lo puedo soportar. Tal vez a recién nacidos no lo pueden soportar, pero yo puedo soportar que traigan el mundo aquí, pues estoy fuerte en las cosas de Dios. Y Pablo dijo, paren de hacer eso porque no pueden unir a Cristo con Belial, no puedes unir a Cristo con una ramera, con un incrédulo, no puedes. Cristo cambia al incrédulo. No tienen que caminar juntos. Así es, y Pastor Mike, usted habló acerca de esto la semana pasada también. Cuando usted habló acerca de que esa palabra Belial significa Satanás, es otro nombre, en realidad significa sin valor, Sin valor. una persona sin valor. Así que lo que Dios tiene para su pueblo no es algo sin valor, sino que es algo para nuestro bienestar. Todo lo que Él hace es para nuestro beneficio, para nuestro bien. Él promete cosas buenas, Él quiere hacer cosas buenas, Él quiere bendecirnos, Él quiere fortalecernos, Él quiere ayudarnos, pero aún así, las cosas sin valor, lo que es de Satanás y del mundo, son sin valor, no le benefician a alguien. Cuando algo no tiene valor, usted entiende de que eso no le ayuda, ¿de verdad? No, te detienen. Esto le Sí. detiene, esto no le ayuda. Cuando usted está ahí y hace algo y se dice a sí mismo, bueno, eso no tuvo valor, eso no tiene caso, eso fue una pérdida de tiempo, eso fue una pérdida de tiempo de todos, una pérdida de esfuerzo, pérdida de día, pérdida de lo que sea, no valió la pena. Y bueno, uno dice simplemente eso fue,
Y eso es lo que el mundo es. El mundo no tiene nada que ofrecerle a la iglesia y aún así la iglesia se ha embrutecido tanto que decir, y dicen ellos, lo que el mundo tiene lo podemos usar. Esto no tiene valor, esto no le va a ayudar a nadie. De hecho, esto va a ser lo opuesto, va a dañar a otros. Así es. Y lo que sucede, Gabriel, es que cuando traes al Así mundo es. a la iglesia no continúa en la iglesia. Ellos terminan yendo al mundo. Así es, y permítame, digamos esto. Cuando usted está en el mundo, usted canta las canciones del mundo. Cuando usted está en el mundo, usted canta y danza a las canciones del mundo. Cuando usted está en el mundo, usted sigue el sonar del mundo. Cuando usted trae al mundo en la iglesia y le pone la etiqueta de Jesús y eventualmente, bueno, no eventualmente, pero usted está marchando al sonar del tambor del mundo y simplemente le pone la etiqueta de Jesús y dice que está bien, no vale nada. Después de ser salvo, fui salvo aquí en el ministerio, pero yo fui a otra iglesia aquí en la ciudad para ver cómo era, ¿no? Y yo empecé a envolverme en lo que era el movimiento G12 y todas esas cosas, tonterías, ¿no? sí. Y ellos empezaron a traer las cosas del mundo. Yo les dije que yo salí del tecno y cuando uno va a los servicios de jóvenes de ellos, usted ve las pantallas que presentan esas cosas psicodélicas. Y yo pensé, esto era lo que Correcto, yo correcto. veía cuando iba a los bailes. ¿Por qué está eso en la iglesia? Y me decían, no, eso no es nada, eso es para divertirse. Detente ahí, por favor. Ellos acaban de decir, y tú acabas de decir algo, porque esta es la excusa que todos ellos siempre dicen, es para diversión. Así es. Esa es la excusa que ellos están utilizando para esta Harlem Shake, para las cosas psicodélicas, todas las cosas que están sucediendo solo para divertirse. Y permíteme decirle lo que sucedió. Después de ir a esa iglesia por unos meses, eventualmente volví otra vez a los lugares nocturnos, a los lugares de tecno, a consumir alcohol. Y no solamente eso, yo empecé a ver personas de esa iglesia que estaban haciendo lo mismo. Wow. Porque esa Así que eso nos puerta, muestra. No hay diferencia. Una vez usted entra al mundo, a la iglesia, no hay diferencia. Así que ellos no ven diferencia. Si yo puedo disfrutar esto aquí en la iglesia, ¿por qué no puedo ir al mundo y hacer lo mismo? y saben, eso es exactamente correcto. Quiero que regresar a esta declaración, porque esto se está utilizando, como ya he dicho, me he encontrado con esto por los padres me han mencionado esto porque ellos dicen, bueno, esos muchachos y ellos se están divirtiendo, eso están haciendo esto solamente por diversión. Pero la diversión necesariamente no los lleva a uno a Jesucristo. Correcto. ¿Entendieron eso? Y yo entiendo, ahora, no me malentiendan, por favor. Nosotros aquí en Crossfire, Salvation Station, nosotros hacemos cosas como el último evento, para ser honesto con ustedes, yo tengo que ser honesto, tengo que confesar esto. Nosotros no hacemos muchas actividades aquí en Crossfire. No hemos en años, bueno, hacíamos antes algo, teníamos simplemente un tiempo, un sábado o un viernes donde nos reuníamos con los jóvenes y hacíamos algo. Los llevábamos a la montaña rusa cuando había aquí una cerca, pero En el 2004. ya no existe. Y aquí en aquellos tiempos hacíamos cosas donde íbamos a diferentes Así es. lugares. No hay nada malo con hacer esas cosas. Así que por favor, digamos esto, por favor. Pero después de un tiempo, yo le pedía a mis jóvenes, yo les preguntaba, ¿hay algo que ustedes quieren hacer? Y yo ponía papeles antes, debajo de sus sillas, y yo quiero que ustedes escriban cosas que ustedes quisieran ver o hacer aquí en Crossfire. Y estos son jóvenes. Ahora, no había muchas respuestas, para ser honesto, pero la mayoría de ellos era esta, más servicios. Amén, así es. Sí. Y yo estaba, algo resplandeció. Me di cuenta de que si usted se enfoca en aquellas cosas divertidas y enfoca todos los servicios en lo divertido, ustedes acaban de perder a su juventud. Y no hay nada malo, permítame decirlo, por favor, no hay nada malo con hacer actividades divertidas, pero si ese es el enfoque principal de su ministerio, ha perdido el enfoque. El enfoque principal de cualquier cosa debería ser la predicación de la palabra. Y voy a decirlo una vez más, estos últimos 6 años, creo que puedo contar con una mano cuántas actividades hemos hecho. No diciendo de que hemos aislado o hemos descartado toda idea. No, no, porque hemos hecho cosas como una alumbrada, unas fogatas, cuando tenemos
diferentes ministerios de jóvenes que vienen de otras ciudades, de otros estados para poder ser parte de esta reunión. Hubo mucha gente aquí esa noche. Era un tiempo de compañerismo, de comunión, pero al mismo tiempo tenemos que entender de que la diversión no lo lleva a uno a Jesucristo. La Biblia lo lleva a Jesucristo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva a Jesucristo. ¿Y yo estoy opuesto a que los jóvenes se diviertan? No, claro que no. Pero tiene que haber un tiempo y un lugar, y ustedes deben de ser muy cuidadosos con lo que ustedes permiten en su iglesia. Y esa es mi pregunta para usted. ¿Es todo diversión No, neutral? absolutamente no. Y esa es la llave. Y esa es la llave. Esa es la llave que tiene que ver. No toda diversión o todos los eventos de diversión son neutrales. Neutral, así es. Ahora, si es neutral, entonces ese punto de tiempo no importa. Aún en el Viejo Testamento habían cosas que habían sido santificados para el Señor. Habían cosas inmundos y Así es. unas cosas Así que es. se llamaban común. El sacerdote tenía que decidir si era inmundo, no tenía nada que ver con él. Así es. Si era común, podía hacerlo, pero afuera del templo. Así es. No podía traer lo común al lugar santo o al lugar santísimo, porque no morirás. Entonces tenemos que verlo y decir qué es común o qué Muy es bien. inmundo. Bueno, para contestar esa pregunta, lo que Jeremy estuvo diciendo acerca de todas esas cosas psicodélicas y las cosas que ellos estaban haciendo, todo eso es inmundo. Todo eso es inmundo. Bueno, entonces, ¿qué lo hace inmundo? Lo que lo hace inmundo es que en tu experiencia, tu mente ahora empieza y tu carne empieza a revivir tus experiencias. Entonces, de repente estás diciendo, oh, escucha, yo me acuerdo de ese tiempo y te atrae de regreso a eso. Eso es lo malo con la iglesia sensible al buscador. Y esa iglesia en California, usted entra a Taking Care of Business de Ike Turner, pero si eres de esa era como yo, tu mente empieza a pensar en ese tiempo y de lo que Dios te ha libertado. Ahora, sigamos con esto, porque hay una iglesia acá en Springfield, Missouri, creo que es una de las asambleas de Dios más grandes en esta área. Creo que es eso. Y para su alabanza y adoración, ellos tienen alabanzas o canciones como La carretera al infierno, canciones como cualquier cosa de Ozzy Osbourne Sí, y canciones que, bueno, a saber de que de todo diferente tipo. Esa es su alabanza y adoración. Esa es su alabanza y adoración. ¿A quién están alabando? Así es. ¿a quién están Ahora, alabando? antes de tomar la pausa, ¿A quién yo están quiero adorando? que, por favor, si ustedes son parte de esa iglesia o son parte de cualquier otra iglesia que practica esto, quiero decirles esto. ¿Qué concordia, qué acuerdo, qué comunión tiene Cristo con Belial? Ninguno. 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 Todas esas cosas, como se dice todo el tiempo, bueno, queremos hacer un lugar a gusto, confortable. Lo siento, pero en muchas partes, cuando la iglesia no se supone que debe ser el lugar más confortable para ir. Va a haber veces cuando un mensaje se predica, ya sea por Pastor Mike, Jeremy, mi abuelo, papá, yo, Lauren, mi abuela, quien quiera que sea, que a veces les van a hacer sentir como que están colgando de una rama sobre el infierno, pero eso fue inspirado por el Espíritu Santo para despertarle. Va a haber veces cuando el Espíritu de Dios va a moverse de esta manera, como unos servicios hace unas cuantas semanas aquí en Crossfire. El poder de Dios impactó ese lugar. El pastor Mike estaba supuesto a predicar esa noche, pero Grace comenzó a guiarnos en la alabanza y cuando ella comenzó, yo lo sentí, permítame decirle de que ella comenzó a entonar la alabanza como nuestro Dios es un Dios grandioso. Yo comencé a ver en la audiencia y comencé a ver con los jóvenes estaban derramándose delante del Señor con las manos en el aire. Y Keith, él comenzó a dar sus anuncios y después de la segunda vez él simplemente se fue y me dio el micrófono y él batió su cabeza y dije, ni siquiera voy a tratar. Pero Grace comenzó a alabar y el Espíritu de Dios comenzó a moverse y los jóvenes comenzaron a venir hacia adelante. Y en mi libro, Amén. eso es lo divertido. Amén. Eso es lo divertido de estar para Cristo, estar en la presencia de Dios mismo, porque eso es lo que yo necesitaba en ese momento. Yo necesitaba un refresco, necesitaba yo un toque fresco de Jesucristo. Necesitaba yo algo y Dios me lo dio. Y eso es lo que se supone que tiene que ser la iglesia. Ahora vamos a tomar nuestra pausa y vamos a seguir adelante con eso en unos cuantos momentos. Regresamos enseguida. Usted está viendo Generación de la Cruz. Para más información visite crossfireyouthministry.com.
La Biblia más vendida en el ministerio de Jimmy Swagger es la Biblia de estudio del expositor edición Crossfire. Esta Biblia incluye todas las notas de estudio y mensajes del pastor Gabriel Swagger, que ayudará a los jóvenes a aplicar la palabra de Dios en su vida. Le ayuda a entender la palabra de Dios, se le explica de una manera que usted la entiende. A los jóvenes los ayuda a entender un poco más con solo escuchar al predicador, porque ellos pueden ir siguiendo el mensaje al mismo tiempo. Para pedir la Biblia de estudio del expositor edición Crossfire, llame al 1-800-288-8350 o en línea en jsm.org. Qué momento tan más emocionante el cual vamos a vivir aquí este verano en el ministerio de Jimmy Swagger. Y estoy hablando del evento más grande de este verano, la Conferencia Juvenil Internacional. Puede ver las fechas ahí mismo en pantalla y el tema de este año es Hay un río. Y el Espíritu de Dios yo sé que va a moverse grandemente aquí en Baton Rouge, Luisiana. Y pastores de jóvenes, líderes de jóvenes, voluntarios, madres y padres, ustedes necesitan asegurarse de reunir a todos los jóvenes que ustedes puedan. Júntenlos, tráiganlos para acá, aquí a Baton Rouge, Luisiana, para esta conferencia juvenil internacional. Una vez más, pueden ver toda la información ahí mismo en pantalla. Damas y caballeros, no pueden perderse lo que Dios va a hacer. Este pudiera ser el momento culminante de su verano. Bien pudiera ser el momento más destacado de su año. Así que ustedes necesitan hacer sus planes ahora mismo y no se vayan a perder lo que Dios va a hacer este año en la Conferencia Juvenil Internacional. Está viendo Generación de la Cruz. Con ustedes, el pastor Gabriel. Muy bien, ya regresamos y hemos estado hablando acerca de este tema porque creo que necesitamos hablar de ello. Jeremy habló acerca de ello, de cómo, y quiero hablar también acerca de esto con el pastor Mike, con los niños, con respecto a la diversión en las iglesias, porque hay muchos padres que me dicen, bueno, lo que ellos hacen solamente es por diversión, no es un gran tema, pero no, en realidad sí es, y es muy importante. Depende, como dice el pastor Mike, la diversión, no toda ella es neutral. Va a haber veces cuando las cosas que son divertidas no tienen mucho sentido, pero va a haber muchas veces cuando usted tiene que trazar esa línea en la arena y decir, no, eso no va a suceder. Ahora, pastor Mike, en sus años de ministerio, usted ha atravesado muchas conferencias, estoy seguro yo de esto. Conferencias de niños. Varios. Y creo que me acuerdo yo que usted vino a una, bueno, cuando yo en realidad vivía en el estado de Oklahoma, yo estaba viviendo allá en Tulsa, y usted y la hermana Ana vinieron hacia acá. Y finalmente fuimos a almorzar, que fue maravilloso. Así es, sí, cierto. Tuvimos un tiempo de comunión y creo que yo estaba de alrededor de 20 años de edad. Yo también. No hemos envejecido ni un momento, como pueden ver. Así es, claro. Pero en su experiencia, al ver las diferentes cosas que usted ha visto en las diferentes funciones en las cuales usted ha estado involucrado, Sí. ¿qué ha sido lo que usted ha sentido con respecto a esto y todo este aspecto de la diversión? Bueno, tiene que ver si va a interferir con la extensión del evangelio, sea si está trayendo a los niños para una razón equivocada. El pastor del cual Pastor Gabriel estaba hablando, un ministerio, pagó nuestro viaje allá y fuimos allá a una conferencia, pero teníamos y no, estábamos en Ajá. las secciones posibles. Era una conferencia de 4 o 5 días y estuvimos en las secciones posibles y tuvimos que decir, esto podemos usar, no hay ninguna manera que voy a usar esto. Yo tengo que verlo porque yo soy responsable delante de Dios. Y no solamente eso, sino que soy una extensión del pastor Swagger, del hermano Jimmy Swagger, Danny Swagger, tú. Yo soy una extensión de ellos a estos niños. Entonces tengo que verlo del aspecto, bueno, ¿cuál es el mensaje? Y con alegría predico el mensaje de la cruz, lo digo en Salvation Station y en la Cierto, televisión sí. y doy un programa por qué es que predicamos el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Tenemos que verlo y tengo que preguntarme qué puedo incorporar y qué es lo que no. No hay nada malo con usar los títeres. Yo uso los títeres en mi presentación. Yo uso la pantalla para mis sermones. Muchas veces cuando voy a predicar sermones en las iglesias, cuando estoy predicando a los jóvenes o cuando estoy predicando de las sextas, voy a usar la pantalla
Ahora, eso no significa que uso las luces especiales. No significa que tengo las máquinas de humo. Yo no uso ese tipo de cosas. Muchas iglesias lo usan. Eso era presentado en las conferencias que estábamos. Yo no uso eso, entonces tengo que comprender que soy responsable delante de Dios en lo que uso y lo que no uso. Hay que ver el espíritu detrás de lo que se está haciendo, como las luces, las cosas psicodélicas y la música de Ozzy Osbourne que mencionaste, ese tipo de cosas. El mundo usa eso. Entonces, cuando estoy en el mundo escuchando ese tipo de cosas, eso me llama a las drogas, me trae al sexo. Sí. Cuando estaba involucrado en esto, aclaremos esto. Exacto, exacto. Cuando yo estaba, exacto. Bueno, vamos a la gran sabiduría. Así que si estás en la iglesia y esas mismas cosas se están presentando como esta iglesia en la ciudad, cuando yo estaba allá y empecé a ver esas cosas psicodélicas y las luces, los pensamientos de las drogas, especialmente empezaron a volver a mi mente y eso me causó a mí que yo quisiera volver a las cosas del mundo. Bueno, déjame ponerme como pastor o como pastor de jóvenes. Yo diría, si escuchas, Ah, Dios no ha limpiado tu corazón. Dios no les ha entregado eso a Jesucristo. Esto diría también, para aquellos que no han experimentado drogas, no los va a pero traer en a drogas. realidad, Pero en realidad, la sociedad les deja saber lo que significan las ahora luces. El permíteme espíritu decir detrás de esto. todo eso. Y no sé qué tantas personas, que tantas veces cuando yo he hablado con las gentes, con las personas que han salido del mundo, y utilicemos esto porque esto, una vez más, es un tema muy, muy controversial. Y bueno, ¿será que nosotros nos desviamos o nos alejamos de la controversia? No, pero la música. Yo no sé qué tantas veces he escuchado que la gente dice, saben, yo solía escuchar, bueno, ni siquiera sé si él vive aún o no, Snoop Dogg o alguien que Eminem, o por qué es que hay demasiados raperos blancos y por qué siempre ponen su nombre de algo que se derrite. Esto, el chocolate se derrite, Vanilla. el, la nieve de vainilla, o bueno, en serio. Esto es un ejemplo perfecto, una descripción perfecta, porque ellos vienen y se van, ellos se desvanecen, pero bueno, yo solamente quería decir eso, pero ha habido demasiadas personas que vienen hacia mí y me dicen, antes de yo ser salvo, eso es lo que yo escuchaba, Ozzy Osbourne. Um, bueno, la lista no tiene fin, bueno, ni siquiera conozco la mitad de ellos porque no me importa, para ser honesto con ustedes. Y ellos decían que cuando ellos recibieron la salvación, mi pastor o alguien me diría que yo podía escuchar ahora este otro grupo, cualquier otro grupo que sea, porque ellos son así como el grupo que yo solía escuchar, excepto que ellos hablan acerca de Jesús y ellos cantan alabanzas de Jesús o le añadan a Jesús o tienen la palabra de Dios ahí. ¿Cuál era la cualificación? Su cualificación era que estaban en Así es, sintonía eso es, con el eso mundo. es. Y ellos decían que, bueno, yo solía escuchar a estos, pero ahora me encuentro que, bueno, ninguna persona, yo jamás me he encontrado con alguna persona que diga que mientras más escuchaba a estas personas, mientras más yo los escuchaba, me comenzaba a alejar de lo que escuchaba antes. No ha habido ninguna persona como esta querida hermana, esta querida jovencita. Yo en realidad, yo la respeto, respeto su opinión y me da gusto que tenga uno y usted tiene derecho a ella. Pero ella me dijo que su vida fue transformada por un grupo rapero que es popular el día de hoy, que el mundo ni siquiera, o ellos aún se gozan con este grupo. Ellos dicen, si a usted no le gusta el rap cristiano, entonces esa es su opinión. Sí es mi opinión, pero también es la opinión de la Biblia. Y quiero que esto penetre. Querida hermana, si usted está escuchando, una vez más, usted no puede discutir con la escritura lo que acabamos de leerle ahora mismo. ¿Qué concordia tiene Cristo con Satanás? Toda esta tontería del rap cristiano, del rock and roll cristiano, no existe. No existe. Todo es diseñado por espíritus diabólicos. Usted no puede tomar eso que es diseñado por espíritus diabólicos, ponerle la etiqueta de Jesús y después, bueno, sí cambiará su vida, pero no será para lo mejor. Cambiará su vida, pero no para lo mejor.
Porque va a venir un día de juicio cuando esa persona, ese ídolo o ese, bueno, esa es una palabra perfecta, un ídolo, ese ídolo tiene que caer. Usted o va a servir a ese ídolo o va a servir a Cristo. No hay ninguna tierra en común, pero el problema es que la iglesia está llena de ídolos. Así es. Sí. Ellos han hecho que los músicos, los raperos, los músicos, los cantantes, eso es lo que ellos han hecho, los han convertido en ídolos. Y cuando usted lo pone en la iglesia, Dios está fuera de la iglesia, ni siquiera está viendo hacia adentro. Él ya se ha ido porque no está bienvenido ahí. Cuando yo estaba en el mundo, Gabriel, las drogas, el alcohol y la música tecno, eso era mi ídolo. Cuando fui salvo y empecé a visitar esa iglesia, me dijeron, puedes continuar escuchando música tecno, pero cristiana ahora. Y yo pensé, pero el problema es que en eso no hay letras, solamente mucha música. Solamente Así ritmo, que, sí. exacto, Yo ni no siquiera he tenía escuchado sentido. eso, pero es el espíritu detrás de esto, sí. Y eso es lo último. Dice, ¿qué parte? Esa es la cuarta pregunta. ¿Qué parte? El fiel con el infiel. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué parte tiene un creyente en común con un increyente, con un incrédulo? Es una vergüenza cuando, bueno, vamos a utilizar este rapero en particular. Alguien me dijo esto, que ellos estaban escuchando, era un entrenador para un equipo de la universidad. Él puso a un rapero conocido, un rapero secular. Lo escucharon para poder ellos entrar en motivación para el juego. Violencia, maldiciones, sexo, inmoralidad. Ustedes imagínenselo, ahí estaba. Y de repente, esta persona que yo conozco, antes que él entendiera en realidad el poder de la música y la influencia que tiene, decía, bueno, yo tengo un rapero cristiano, cambiemos esto. Y puse el CD y no había ninguna diferencia. Él dijo, ni siquiera me había dado cuenta, pero me tuve que dar cuenta que no había ninguna diferencia. El mismo espíritu que yo sentía antes, lo siento ahora. Y la persona en el mundo que no tiene nada acerca de la iglesia, no sabe nada acerca de Dios, dio la declaración, a mí me gusta este, a mí me gusta este. Y cuando el mundo dice, ¿saben qué? Yo puedo aceptar a este otro. Y ellos no tienen que cambiar su estilo de vida, hay un problema. En mi opinión. Sabe, Pastor Gabriel, años atrás, y usted estaba en la academia en ese entonces, cuando traíamos como Sí. 1,400 niños de los barrios pobres, lo traíamos de Valley Park, del área de Gardía. Esos vecindarios eran bien malos y traíamos los niños y había una posición clara que no poníamos rap cristiano o rock and roll o el rap cristiano le llamaban en aquel entonces. Y me acuerdo que nos estamos listando para un servicio. Nosotros teníamos el hombre de sonido, no era el hombre regular que teníamos y él sabía mejor, pero lo puso de todas formas y se reyó y no lo tenía encendido por 15 segundos antes de que yo agarré el micrófono y le dije apaga eso, pero durante esos 15 segundos, esos 15, 20, 30 segundos, lo que sea, los niños empezaron a hacer movimientos inmorales, a decir cosas inmorales, Sí. a eso, y no tenía nada que ver con las palabras, así que las palabras no significó nada. Y esa es la excusa de la Así mayoría de las es. personas. Dicen, no escuchamos el ritmo, sino las palabras. Y eso, Es una ¿qué es lo que lo mentira, Eso atrae a está uno? malo. Es el ritmo. ¿Qué es lo que lo hace a usted hacer esa danza o ese baile? Es el ritmo. El ritmo fue inspirado por espíritus diabólicos. Usted puede tomar lo mismo, puede tomar ese mismo ritmo y tomar esa alabanza de sublime gracia, ponerlo todo y Por cambia favor, no, por completamente favor, todo. no. Pero ven lo que estoy diciendo, Sí, cambia completamente el si sentir una de persona esto. se iba a levantar, y nunca he visto esto, nunca lo he visto, y tal vez nunca va a suceder, pero si una persona se levanta a leer la escritura, No, cree que la gente no, va claro a que no. danzar, es el ritmo. Cuando le preguntas al mundo qué escuchan, las letras o la música, y siempre dicen la música. Absolutamente. A algunos les gustan las letras, pero es el ritmo. Claro, claro Sí. que sí, eso es lo que llama Ahora, la una vez más, atención. vamos a terminar con esto porque me quedan 6 minutos. Si decimos esto, o dice la palabra esto, quiero que esto penetre profundamente. Nosotros no tenemos nada en común con el mundo, porque nosotros vamos en dos oposiciones o dos direcciones opuestas, aquellos con respecto a los cristianos verdaderos. Nosotros hemos sido salvos fuera del mundo.
Nosotros hemos sido traídos, sacados del mundo. Dios jamás nos salva en el pecado, sino que nos salva del pecado. Si nos salvara en el pecado, eso significa que nosotros podemos continuar viviendo el mismo estilo de vida sin consecuencia. Y Dios no hace eso. Él nos salva del pecado. Por eso es que Pablo dice, usted es una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, todas las cosas son hechas nuevas. Una y otra vez usted lo lee en el Nuevo Testamento, en las epístolas, donde Pablo dice, despojaos del viejo hombre, quítenselo y pónganse al nuevo hombre. Ustedes se supone que no deben de actuar de la misma manera como antes. Eso, cuando usted recibe la salvación, automáticamente sabe, en cierto sentido, que las cosas que usted solía hacer, ya no más las hace. La manera como usted hablaba antes, ya no habla usted de la misma manera, ya no maldice de la misma manera, ya no le habla a las mujeres de la misma manera, ya no le habla a los hombres de la misma manera. Hay un cambio completo en su vida. En otras palabras, su cultura ha cambiado. Su cultura solía ser aquella del pecado, degradación, muerte. Su cultura ahora ha sido transformada a la vida, gracia, el Espíritu de Dios viviendo dentro de usted. Todo su mundo ha cambiado. Y para que nosotros como cristianos le digamos a Jeremy que está batallando con las drogas y el alcohol, aunque yo no sepa, y diga, bueno, Jeremy, puedes continuar haciendo las cosas que hacías antes, yendo a las discotecas, ese es tu ministerio. Acabamos de abrirle la puerta para que él caiga, y si eso pasa y él muere, nuestra sangre, o su sangre, perdón, está en nuestras manos. Estos otros pensamientos. Tenemos muchas iglesias hoy que si sales de la droga, el pastor va a tratar de que ministres a drogadictos. Tal vez no sos llamado a hacer eso, tal vez no sos lo suficiente fuerte para hacer esto. ¿Y qué sucede? Te metes en eso otra vez. No puedes presentarle algo que te va a Y regresar traté al de mundo. hacer eso. Después de ser salvo, traté de ir a mis amigos y compartir con ellos y decirles, contarles de Jesús. Y no duré mucho tiempo sin fumar marihuana, consumir píldoras y las cosas que hacía No antes. tenemos nada en común con el mundo. Jesucristo no tiene nada en común con Satanás. Él derrotó a Satanás en la cruz del Calvario hace 2000 años. Satanás no quiere nada que ver, nada con Jesucristo, pero Él es nuestro adversario. Y Él va a hacer todo lo que Él pueda para tratar de alejarnos de Cristo a otra cosa. Y eso en realidad no importa lo que sea. Nosotros no tenemos ningún negocio como iglesia permitiendo las cosas del mundo que entren. Porque cuando lo hacemos, nosotros hemos optado por las cosas de Satanás y hemos puesto al Espíritu Santo en la puerta de afuera. La última declaración que voy a decir es esta. En la Escritura, la última pregunta. ¿Y qué pacto tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué pacto? ¿Qué compañía? ¿Qué acuerdo? ¿Qué pacto tiene el templo de Dios con los ídolos? Pastores, ustedes necesitan despertarse en estos últimos 2 minutos que tengo. Necesitan despertarse y vean lo que está sucediendo y háganse esta pregunta. ¿Qué pacto, qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? El templo de Dios, ¿qué es el templo de Dios? Yo, usted, nosotros somos el templo del Espíritu. Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu Santo mora y vive dentro de nosotros. Nosotros necesitamos buscar, y si permitimos esas tonterías en nuestras iglesias, en nuestras vidas, nosotros hemos comprometido nuestra postura. Y quiero hacer una declaración. Martín Lutero dijo esto, y no voy a citarlo palabra por palabra, pero él hizo la declaración. Él dijo, ustedes pueden estar de parte de cualquier doctrina de la Biblia, con la excepción de aquello que Satanás está oponiendo en ese momento, y usted no está en nada. ¿Entendieron esto? Ustedes pueden estar de parte de cualquier doctrina en la Biblia, pero rehusar estar en aquello que Satanás está atacando. Y al hacer eso, en realidad ustedes no están en nada.
Pastores, es tiempo que se despierten. Saquen este desastre de la iglesia. Saquen toda esta basura de la iglesia. Pongámonos delante del Señor, arrepintámonos y pidámosle al Espíritu de Dios que venga y entre una vez más. Así es. Predicar el evangelio. Eso es lo que necesitamos. Quiero repetir lo que este santo de Dios dijo. Necesitamos un verdadero mover de Dios, no una fiesta carnal, como me gusta decirlo. Si quieren una fiesta carnal, adelante, pero esto no va a cambiar ninguna vida. Solamente Cristo puede hacerlo. Les amamos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Generación de la Cruz. Para más información de Crossfire Youth Ministry, visite crossfireyouthministry.com y acompáñenos cada jueves en la noche para la transmisión de Generación de la Cruz a las 8 de la noche en la cadena Sun Life.